Apreciada Iglesia, la saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido tratando en los días domingo una serie de mensajes sobre el gobierno divino y nuestros sufrimientos. El título del mensaje de hoy es el gobierno divino y su amor. Quiero que iniciemos preguntándonos cómo un cristiano puede darse cuenta que las cosas que provienen del gobierno divino están ayudando para su mayor bien y que proceden del propósito del amor de Dios. Nuestro texto, bien conocido por los cristianos, pero poco aplicado en sus asuntos de vida, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos instruye que Dios puede obrar a favor de su iglesia, manifestándole su amor por medio de los peores males. Sé que esta declaración para algunos de ustedes les ha sorprendido. ¿Cómo puede Dios sacar buenas cosas del mal para su iglesia? Podemos concertar que aunque el mal nunca puede hacer bien a nadie, el gobierno divino puede hacer que un evento en el cual el mal está presente traiga bien a su iglesia. También es cierto que en nuestro entendimiento nosotros no podemos saber de las cosas mismas que nos suceden si nos están obrando para nuestro bien o no. Sin embargo, muchas personas malvadas e incrédulas, como dice el Salmo 73, versículo 13, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. No podemos juzgar el amor divino para con nosotros por el número de bendiciones naturales que recibimos, sino que debemos juzgar la manera en que los eventos nos suceden y el efecto que tienen sobre nosotros. Es lo que nos enseñarán si son enviadas del amor de Dios y si son para nuestro bienestar espiritual. Deseo enseñarles a la luz de las Escrituras el enfoque del gobierno divino manifestando su amor en medio de las adversidades. Y lo observaremos mirándolo primeramente desde un enfoque negativo y segundo desde un enfoque positivo. Entonces, en primer lugar, desde el enfoque negativo, miremos los eventos que nos traen dolor. Podemos saber que realmente son bendiciones del amor de Dios cuando nos ocurren en las siguientes circunstancias. Primera razón, cuando nos llegan en el tiempo correcto. Es decir, para guardarnos de caer en algún pecado o restaurarnos de un espíritu negligente en el cual hemos caído. El salmista dice en el capítulo 119, versículo 67, antes que fuese yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 de este mismo capítulo continúa diciendo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, que la eventualidad del suceso doloroso
en su tiempo propicio trae consigo la reflexión y el recobro de nuestra santidad. La segunda razón para tener en cuenta es que Dios escoge ciertas aflicciones para nosotros, las cuales son idóneas para nuestro particular carácter. A menudo nos quita una vida cómoda, en particular la cual nos ocupa mucho tiempo y nos impide amar y deleitar nuestras almas en Dios. Él es como un buen médico que mide exactamente el poder de la medicina para el caso particular de alguien que está enfermo. Noten la excelencia del médico divino que tenemos en cómo aplica sus remedios. Lo describe en Isaías capítulo 27, versículo 8 y 9. Dice, con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Tercera razón para tener en cuenta. Es una buena señal cuando las adversidades vuelven sus corazones contra el pecado y no contra Dios. Cuando los hombres malvados están en problemas, se vuelven contra Dios, como muy posiblemente en la actualidad, por causa del COVID-19, muchos están blasfemando el glorioso nombre de Dios. Así lo hace notar el libro de Apocalipsis en el capítulo 16, versículo 9, cuando los hombres malvados reciben las plagas de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pero el hombre piadoso reconoce a sí mismo que merece ser afligido y da la gloria a Dios. El hombre piadoso reconoce a sí mismo que merece ser afligido y da la gloria a Dios. Y expresa con verdadera conciencia, junto con el vidente Daniel, en el capítulo 9, versículo 7 dice, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy. La cuarta razón es que es una señal segura que las adversidades son enviadas del amor de Dios cuando limpian el corazón de pecado y dejan la vida más pura, más celestial y humilde que antes. ¿Cuántos creyentes saben que esto es cierto? Que después de una adversidad su corazón se ha hecho más santo y humilde. Después que han pasado una adversidad fuerte, ya no ven más atractivo su vida de confort, ni encuentran más sabor en el mundo que el sabor de un tallo de apio. Tristemente, estos buenos efectos no duran para muchos. Por esta misma razón, Dios tiene que disciplinar a sus hijos una y otra vez. Nuestro carácter es tan obstinado que Dios tiene que usar la disciplina continua en nosotros. Usar la rienda y el freno para tirarnos, para que no nos desboquemos en nuestros pecados como caballos briosos.
La quinta razón es que cualquier cosa que ayuda a incrementar nuestro amor a Dios tiene que provenir del amor de Dios hacia nosotros. Si su gracia está en nuestro corazón, nos aferramos a Él cuando estamos en grandes problemas. Nos comportaremos como el rey David, que dice en el Salmo, capítulo 44, versículo 17 al 19. Salmo capítulo 44, versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. En otras palabras, aunque suframos tantas vejaciones, nuestro amor por Dios debe de permanecer fiel. No debemos abandonar su culto. No debemos de faltar a su pacto entregándonos a otros dioses. Aunque seamos perseguidos por hombres malvados, estemos en densas tinieblas, aunque seamos entregados a la muerte, no debe volverse atrás nuestro corazón. No debemos apartarnos de nuestra devoción ni de su camino. Nuestros apuros no deben apartarnos de nuestro deber para con Dios. Porque si nos apartamos de Él, Él se apartará de nosotros y con Él su consuelo. Muchos pretenden justificar sus fríos afectos hacia Dios diciendo de que Dios les ha abandonado en la adversidad. Pero Dios es fiel a su pacto, al decir no te desampararé ni te dejaré. Entonces, precisamente el efecto debe de ser contrario. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que nuestro amor hacia Dios debe de sobreelevarse por encima de todas nuestras pérdidas. Y la sexta razón es que sabremos que Dios nos está bendiciendo en nuestras adversidades cuando encontramos que Él nos está enseñando de lo terrible que es el pecado y de la corrección necesaria que recibimos. Salmo capítulo 94, versículo 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. El creyente debe de ver la necesidad indispensable de recibir la vara del Señor, que es el instrumento para matar nuestro pecado, porque si no, el pecado lo matará a él. Como conclusión de este primer aspecto, el creyente nunca ve las cosas en forma más clara que cuando está bajo la disciplina de Dios. Y por lo tanto, la exhortación que nos hace las Escrituras para sacar nuestro máximo provecho ante las adversidades o pruebas o castigos de Dios es que miremos todo esto con los mismos ojos que Salomón lo vio y dijo lo siguiente en Proverbios capítulo 3, verso 11 y verso 12. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y versículo 12 dice así.
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. En segundo lugar, desde el enfoque positivo, miremos los eventos que nos traen felicidad. Y quiero que notes que las circunstancias cómodas no siempre significan que la bendición de Dios está sobre ellas, sino que un creyente puede estar en gozo inefable en situaciones de escasez y estar saturado de las bendiciones de Dios. Quiero que veamos algunas de estas bendiciones espirituales descritas por Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 5 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago afirma este glorioso misterio cristiano. Y la primera razón de ser felices es que Santiago dice que el creyente, aun estando rodeado de las más diversas pruebas, puede experimentar en su corazón rebosantemente el gozo de Dios. Al leer estas líneas, pudiéramos pensar que Santiago ha perdido la cabeza. Alégrate cuando estás en pruebas. ¿Estás sufriendo? Sé feliz. Leer palabras como estas pudieran resultar chocantes. Cuando estamos sufriendo por la muerte de un ser querido o batallamos con una enfermedad que no mejora, o estamos en medio del dolor de un matrimonio roto. Pero la razón por la que este llamado puede golpearnos es porque quizás no tenemos un entendimiento claro de lo que significa gozarnos en las pruebas. En estas líneas, Santiago no nos está diciendo que deseemos las pruebas o las dificultades y que pidamos en oración: oh Señor, envíanos un cáncer. No está diciendo que no debe dolernos o que debemos disfrutar las aflicciones. A lo que sí se nos está llamando Santiago es a tomar una decisión de experimentar gozo en tiempos de dificultad. ¿Es esto posible? Definitivamente lo es. Pablo le dijo a los corintios que él sobreabundaba en gozo en medio de las aflicciones. Lo dijo en 2 de Corintios 5:3. Y sabemos que las aflicciones de Pablo fueron muchas. Ahora bien, ¿a qué se refiere Santiago cuando nos habla de tener gozo? ¿Cómo podemos descubrirlo? Debemos de verlo con una actitud de bienestar en el corazón que el Espíritu Santo produce mientras vemos la belleza de Cristo en su obra y en su palabra, en que el pintor divino está estampando su imagen en nosotros. Mi querido hermano, tener gozo en medio de las pruebas es una virtud del don divino. Y a la vez es algo que nosotros mismos no podemos producir.
¿Cómo es esto posible entonces? Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos enseña que el gozo es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto es algo que solo Él puede producir en nosotros. Sin embargo, el fruto del Espíritu se produce en nosotros al alimentar el Espíritu y no la carne. Y una de las formas en la que hacemos esto es oyendo su palabra, conociendo a Cristo, su hermosura a través de ella y respondiendo en obediencia, pero también soportando las pruebas con gozosa paciencia. Entonces, el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros en la medida en que a través de su palabra, que es nuestro alimento y fuente de deleite, comprendemos el fin de las pruebas. El salmista dice en el capítulo 119, versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es decir, que muchos no se gozan en sus tribulaciones por cuanto no conocen el gran deleite de saber en la palabra que Jesús es formado en nosotros a través de las pruebas. Repito nuevamente esto. Muchos no hallan gozo en sus tribulaciones por cuanto no conocen el gran deleite de saber en la palabra que Jesús es formado en nosotros a través de las pruebas. Tener la paciencia su obra completa, llegar a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Santiago se refiere al carácter formado de Cristo en nosotros. Ver la hermosura de Cristo y conocer su carácter a través de su palabra es esencial para que podamos tener gozo en medio de la aflicción, para que en nuestra alma haya bienestar con base en lo que Cristo es, independientemente de que nuestro barco esté en medio de una tormenta. La segunda razón de ser felices es porque Santiago menciona también en su texto que a través de las pruebas la fe madura. Es decir, que en medio de las aflicciones el músculo de nuestra fe se fortalece y tenemos como resultado una fe sólida. Cuando tenemos una fe madura y mis ojos están puestos en Dios y su obra en nosotros, aún en medio de la tormenta más grande podemos tener gozo. Un hombre que muestra madurez en la fe ante las adversidades es uno que tiene la imagen de Cristo más desarrollada en él. La fe viva, verdadera, salvífica, se arraiga en este conocimiento. Así como el oro es el más precioso entre los metales, la fe lo es entre los dones de gracia. Noten las características de la fe. La fe nos corta del olivo silvestre que es el mundo y nos injerta en Cristo. La fe es la arteria vital del alma. Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 17, mas el justo por su fe vivirá. El que no tiene fe, aunque respire, no tiene vida. La fe es la vida de los otros dones de gracia. Ninguna gracia se mueve hasta que la fe la agita. La fe es el alma, lo que los pulmones y los latidos del corazón son al cuerpo, impulsa al resto del organismo. La fe impulsa a recibir a Cristo como nuestro medio de reconciliación y justificación para con Dios,
como lo dice Romanos 5:1. La fe nos lleva al arrepentimiento. San Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. En fin, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay, es decir, que existe, y será galardonador de los que le buscan. Cuando creo en el amor que Dios tiene por mí, el hecho de pecar contra un Dios tan bueno me hace derramar lágrimas de arrepentimiento. La fe es la madre de la esperanza. Primero creemos la promesa, luego la esperamos. La fe es el aceite que alimenta la lámpara de la esperanza. La fe y la esperanza son siameses. Si se quita la una de la otra, perecen. Si se corta el nervio de la fe, la esperanza queda lisiada. La fe es el fundamento de la paciencia. El que cree que Dios es su Dios y que todo obra para su bien, se entrega con paciencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la fe es un principio vivo. Y la vida del piadoso no es otra cosa que una vida de fe. Su oración es la respiración de la fe. Su salud y su perdón también. Santiago 5, versículo 15, hablando de esta misma fe, dice lo siguiente. Santiago 5, verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Su obediencia es el resultado de la fe. Dice también Pablo en Romanos 16, verso 26. El cristiano vive por fe en Cristo. Como el rayo del sol vive en el sol. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El cristiano, por el poder de la fe, ve más allá de la lógica, ve más allá del sol. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18, lo siguiente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Se pone a sí mismo y a todos sus asuntos en las manos de Dios. Como en la guerra los hombres entran a su baluarte y allí se ponen a salvo junto con sus tesoros. Igualmente la fe es un escudo que protege la integridad del creyente y los tesoros del Evangelio. Por eso dice Pablo en Efesios 6:16, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el creyente confía que esta parte de la armadura de Dios le librará de Satanás. Y la fe trasciende hasta los tesoros celestiales de Dios. El mismo apóstol dice en 2 de Timoteo 1:12, yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios confió su evangelio a Pablo y Pablo confió a Dios su alma. La fe es un remedio universal para todos los problemas. Es el ancla que se echa al mar de la misericordia de Dios
y previene que uno se hunda en la desesperación. La tercera razón de ser felices es que Santiago enlaza que la prueba de la fe produce la virtud de la paciencia. Esta virtud es tan importante que sin ella no podríamos perseverar hasta el fin y estar preparados hasta la segunda venida de Cristo y recibir el abundante fruto de la cosecha de la redención. Santiago mismo se toma el tiempo para dar lucidez a la importancia de esta virtud. Y nos dice en el capítulo 5, versículo 7, versículo 8 y versículo 10 y 11. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La cuarta razón de ser felices es que es algo más sobre las pruebas que habla Santiago que no quisiera dejar de mencionar. En el contexto de las pruebas, luego de decirnos lo que produce en nosotros, ¿sí?, trae al escenario la necesidad de la sabiduría. No sé tú, pero sabiduría no es algo que comúnmente se pide en medio de la aflicción. Usualmente se pide por sabiduría cuando tengo que tomar alguna decisión o debo dar alguna respuesta secular. Pero la realidad es que tiene mucho sentido pedir sabiduría en medio de la aflicción. Pudiéramos decir que la sabiduría es ver el mundo y mis circunstancias como Dios las ve, y luego actuar con base en ese conocimiento. Considerando esta definición, ¿cómo ve Dios nuestros sufrimientos? Primero, Él los ve que son leves y pasajeros. Leamos 2 Corintios 4, 17. 2 Corintios 4, 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segundo, produce galardones en nosotros. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 12, dice el Señor Jesús lo siguiente: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tercero, obra para bien. Todos nuestros sufrimientos obran para bien. Romanos 8, 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuarto, nos permite ser consolados por Dios para nosotros consolar también a otros. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 4. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y quinto, en el futuro, Cristo y Dios secarán nuestras lágrimas dándonos gozo eterno. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17 dice: porque el Cordero, hablando de Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apreciados hermanos, en medio de la aflicción necesitamos de la sabiduría que se requiere para aprender a ver nuestras tribulaciones de esta manera, como Dios las ve. Cuando vemos el sufrimiento como Dios lo ve a través de su palabra y abrazamos estas verdades, la respuesta natural de nuestro corazón será gozo en medio de la aflicción. Y allí, en el calor del fuego, pero bajo el fiel cuidado de nuestro buen pastor, seremos moldeados a su gloriosa imagen. Y podremos tener gran gozo en medio de las pruebas. Ver la hermosura de Cristo y conocer su carácter a través de su palabra es esencial para que podamos tener gozo en medio de la aflicción. El gozo, la fe, la paciencia, la sabiduría, entre otras virtudes que son pulidas por las adversidades que forman el carácter santo de Cristo en nosotros, se basa nuestra felicidad y bendición en Cristo. Mis estimados hermanos y amigos, permíteme decirte que el éxito o la prosperidad que hacen que los hombres olviden a Dios o que son usados para despertar los deseos de la carne o el orgullo del corazón no pueden ser medios de bendición. Pero las misericordias que humillan el alma ante Dios comunican un sentido de indignidad, son sin lugar a dudas un medio de bendición. Jacob dijo en Génesis 32, versículo 10, menos soy que todas las misericordias. Tales misericordias harán que deseemos alejarnos del pecado y nos dará un amor más grande hacia Dios. Si somos capacitados para servir a Dios con más disposición a causa de nuestras bendiciones, es una señal segura de que la bendición de Dios está en nuestro bienestar. Además es cierto que si hemos obtenido alguna cosa como respuesta a nuestras oraciones, entonces nos ha sido enviada del amor de Dios. La felicidad de un creyente se basa cuando la aflicción trae consigo mismo santidad y temor a Dios. Salmo 119, verso 71 dice claramente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Nosotros, al igual que David, debemos reconocer que es un gran bien ser humillados. O como dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Para David, su desviación del camino recto tuvo como consecuencia la aflicción que Dios le envió, posiblemente por sus pecados de adulterio con Betsabé y su homicidio de su esposo Urías. Y esta aflicción le hizo volverse en sí como al hijo pródigo de Lucas 15. Y la aflicción dirigió sus pies
a someterse de nuevo a las normas divinas. Mi querido hermano, si las aflicciones han restaurado tu alma trayéndote a los pies de Cristo, gózate. Es Dios que te ha manifestado su amor. A ti también, mi querido amigo, te digo, si las adversidades que tú estás sufriendo te han traído hoy a los pies de Cristo, da gloria a Dios. Es Dios manifestándote tu amor a ti. Además, a David lo que le ayudó siempre a recobrarse es que estima la ley de Dios más que todas las riquezas del mundo. Como lo expresó en este mismo salmo, en el versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. De ahí el deleite que experimenta en el cumplimiento de la ley. Como todo buen creyente, desea conocer más y mejor la palabra de Dios, por lo que se goza en que la aflicción le abrió la puerta del entendimiento de su palabra. ¿Qué piensas tú ahora de las aflicciones? ¿Es sí o no una manifestación del amor de Dios? Para mi opinión, la cual deseo que creas, es que la más clara manifestación del amor de Dios para con nosotros, aparte de haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para hacer Él la propiciación por nuestros pecados y satisfacer la justicia divina plenamente. Escucha eso, escucha esto. Es que el propósito final para con sus hijos, de la cual tú no serás privado, es que la imagen de su Hijo Jesucristo sea formada en ti. El amor de Dios se ha manifestado para con nosotros, de la cual no serás privado, porque es su propósito final para con sus hijos. Es que seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y su instrumento especial para esta grandiosa obra maestra son las adversidades. Por lo tanto, debes de siempre gozarte y dar gracias a Dios por todas las situaciones. Padre amado, una vez más glorifico tu nombre a través de tu Hijo Jesús, por mostrarnos tu voluntad en esta hora, acerca de los sufrimientos, de las pruebas, de las adversidades por las cuales nosotros, tus hijos, pasamos. Oh mi Dios amado, que todos tus hijos podamos ver la manifestación de tu amor para con nosotros en cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Podamos nosotros gozarnos y alegrarnos, como dice Santiago, en medio de las pruebas, sabiendo de que tú usas todo esto para que tu Hijo Jesús sea formado en nuestras vidas. Tu Hijo Jesús es aquel que tú hallas contentamiento completamente. Y si nosotros también debemos de que tú nos mires, Señor, con contentamiento. Y solo esto es posible si la imagen de Jesús es formada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por revelarnos tu voluntad y este propósito eterno y final en nuestras vidas. En Cristo Jesús.